Empezamos el año prácticamente como lo acabamos, con Omicron y con una pesada amenaza de guerra entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos como invitado estrella. Desde que hice un primer video hablando de este tema a inicios de diciembre, lejos de bajar, la tensión se ha disparado y los tambores de guerra suenan con fuerza. Pero el tamborileo advierte de la llegada de un ejército o solo busca hacer ruido para amedrentar al rival. ¡Vamos a verlo! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de actualidad. Después de unas 3 semanas de descanso y después de haber pasado la COVID-19, ya iba siendo hora de volver al trabajo y aquí estoy de nuevo con un asunto de rabiosa actualidad y que tiene a medio mundo preguntándose si estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial o no. Yo, sinceramente, cuando vi que no se cumplió la advertencia de Ucrania de que Rusia daría un golpe de estado en Kiev a principios de diciembre, pensé que este tema iba a bajar como la espuma cuando se pusieran de por medio los festejos de Navidad y Año Nuevo y que ahora ya estaríamos hablando de cualquier otra cosa, pero no. Las tropas que el presidente ruso Vladimir Putin envió en noviembre a la frontera con Ucrania no se han retirado, y esos alrededor de 100.000 soldados llevan ya 2 meses haciendo ejercicios militares y, sobre todo, metiendo miedo desde 3 frentes: por el norte, por el este y por el sur. Por su parte, Occidente, lo cual es casi equivalente a decir Estados Unidos, no ha dejado de advertir a Rusia que si ataca a Ucrania sufrirá graves consecuencias, sobre todo económicas. Pero aunque llevamos ya semanas con esto, en los últimos días la situación se ha recrudecido porque hemos pasado de las palabras a las acciones. Por una parte, Estados Unidos ha autorizado a países miembros de la OTAN a enviar armas de fabricación estadounidense a Ucrania, que no es parte de ese tratado, y además ha puesto en alerta a 8.500 de sus soldados ante un posible despliegue en países integrantes de este tratado, de la OTAN, y también ha ordenado a las familias de sus diplomáticos en Ucrania que abandonen el país, que es algo que también han hecho tanto Canadá como Reino Unido. Por otra parte, Moscú ha desplegado también soldados en su aliada y vecina Bielorrusia y ha comenzado a realizar un gran número de ejercicios militares, tanto terrestres como navales y aéreos en varias partes del país, incluyendo a Crimea, que se anexionó Rusia en 2014, pero que bajo el derecho internacional sigue siendo ucraniana. Antes de seguir, puede que tengas dudas sobre qué es la OTAN, porque aunque en España es muy conocida porque es un país miembro, en México OTAN prácticamente diría que suena, no sé, a nombre de marca de coches. Así que voy a explicar de forma resumida qué es y cómo funciona, porque va a ser muy importante para entender todo lo que está ocurriendo. La OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que también puede que hayas leído o escuchado llamar NATO en inglés, es una alianza militar fundada en 1949 por varios países occidentales, principalmente Estados Unidos, Canadá y las potencias europeas, para protegerse mutuamente ante un posible ataque de un país enemigo. La premisa es clara: si un país miembro del tratado es atacado, este puede llamar a todos los demás para que lo ayuden a defenderse. El tratado se creó pensando, por supuesto, en la Unión Soviética, pero la única vez en que un país ha activado esta llamada de defensa fue en 2001 y lo hizo Estados Unidos para responder al atentado contra las Torres Gemelas. Es por eso que varios países de la OTAN seguían en Afganistán junto a las tropas de Estados Unidos hasta el 31 de agosto pasado. Bueno, y cerrado este paréntesis y volviendo a la actualidad, Rusia sigue insistiendo ahora, como lo hacía en diciembre, que no tiene ninguna intención de atacar a Ucrania, aunque varios de los altos cargos del gobierno y de la televisión estatal rusa insisten en tildar al gobierno democrático de Volodymyr Zelensky de régimen, lo cual muy amigable no parece. Moscú argumenta que sus ejercicios militares son totalmente normales y que dentro de sus fronteras puede hacer lo que quiera, lo cual es totalmente cierto. En mi análisis en el anterior video, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba en las tarjetas para que lo veas, ya mencionaba que lo que busca Rusia con estas maniobras y colocando a 100.000 soldados en la frontera es presionar a Ucrania para que desista de sus planes de entrar en la OTAN. En ese video expliqué desde un punto de vista histórico por qué Ucrania es extremadamente importante para Rusia y a modo de resumen diré, no solo es que Ucrania era una de las repúblicas de la Unión Soviética, es que básicamente el pueblo ruso nació cerca de Kiev antes de emigrar hacia Moscú. Hasta aquí todo claro.
¿verdad? Rusia quiere meterle miedo a Ucrania haciéndole entender que la mejor forma de tener paz es que se olvide de entrar en la OTAN y acepte seguir bajo su esfera de influencia política. El problema es que esa presión no parece estar funcionando, pues Ucrania lo que ha hecho es pedir más ayuda a Occidente. Los países de la OTAN, o sea, Estados Unidos, por supuesto, defienden que como Estado soberano, Ucrania es libre de adherirse al tratado porque obviamente les encantaría poder llegar a desplegar soldados y misiles frente a la frontera rusa para tener más controladito a Putin. Entonces, hemos llegado a un punto en que nadie parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Y por eso hemos visto que la tensión se está disparando. Ambas partes están admitiendo que hay un problema y por eso en las últimas semanas ya ha habido varias llamadas entre los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia para intentar rebajar la tensión. Y con el mismo objetivo, el viernes 21 de enero, Antony Blinken y Sergei Lavrov, secretarios de Exteriores de los dos países, se reunieron en Suiza. El problema es que esa reunión, igual que las llamadas anteriores, no dio frutos. Y con lo único que salieron ambas partes fue con lo que el gobierno ruso ha llamado una propuesta de tratado para la seguridad en Europa, que es básicamente una lista con sus exigencias o peticiones. Y estas exigencias son sobre todo que ninguna exrepública soviética más se adhiera a la OTAN, sobre todo Ucrania y también Georgia, que son las dos que ya iniciaron procesos para hacerlo. Estados Unidos y la OTAN dijeron que responderían a esa propuesta de seguridad y la respuesta fue tan diplomática como contundente: niet. O sea, no. Ambas partes insistieron en que Ucrania es un país soberano y no van a aceptar chantajes. Por tanto, todo sigue igual, con la diplomacia en punto muerto y con ambas partes cada vez más armadas y más preparadas para la guerra. De hecho, incluso el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este miércoles que, aunque siguen apostando por una desescalada, se están preparando para, y cito textualmente, lo peor. Entonces, ¿vamos irremediablemente hacia una guerra? Pues así como en el último video fui bastante claro en opinar que no habría guerra, ahora no lo tengo tan claro, pero tampoco creo que haya que temer una tercera guerra mundial, ni mucho menos. La razón por la que creo ahora que sí podría haber algún tipo de conflicto militar es que de alguna manera esta situación se parece a la que desembocó en 2014 en la anexión rusa de Crimea. Para no hacer el cuento muy largo, ese año estalló una revuelta social en Ucrania contra el gobierno del presidente Viktor Yanukovych, que era prorruso. Yanukovych había intentado mostrar cierta moderación y había tenido negociaciones con Bruselas para entrar en la Unión Europea. Esto, por supuesto, no le hizo ninguna gracia a Putin y de un día para otro el mandatario rompió el acercamiento ucraniano a Europa. Esto, sumado al cansancio de la gente contra décadas de corrupción y falta de oportunidades, llevó a una escalada que desembocó en la huida de Yanukovych, por supuesto, a Rusia. Entonces, en medio de la revuelta fue cuando Putin argumentó que los habitantes de Crimea, que hablan ruso y prácticamente todos se consideran ruso, estaban desprotegidos y su obligación era defenderlos. Orquestó un referéndum totalmente ilegal ante el derecho internacional y se anexionó la península sin consecuencias. Esa revuelta popular en Ucrania y sobre todo esa anexión fue la mecha que prendió la revuelta en las provincias del este de Ucrania, sobre todo en Donetsk y en Lugansk, aunque también lo intentaron en Kharkiv. Estas provincias también son de amplia mayoría rusófona y ahí comenzó una guerra que dura más de 7 años, aunque desde 2015 hay un alto al fuego que se respeta más o menos. Precisamente por ahí podría venir la maniobra de Rusia. Desde 2019 el gobierno ruso ha estado expediendo pasaportes a todo aquel ciudadano de esas regiones que lo pida y hasta la fecha se calcula que Moscú ha entregado unos 600.000 pasaportes. Esto significa que a ojos de Rusia esas personas son rusas y si las cosas se ponen feas, Moscú lo va a tener muy fácil para argumentar otra vez que su obligación es protegerlas de la amenaza de Estados Unidos y la OTAN. Una señal que indicaría que este es el plan es que, según dijo Ucrania el 21 de enero pasado, citando a sus agencias de inteligencia, en las últimas semanas Rusia ha aumentado el envío de armas y dinero a los separatistas
prorrusos. Tanto Washington como la Alianza Atlántica han insistido en que si un solo soldado ruso cruza la frontera hacia Ucrania habrá graves consecuencias. Y el presidente estadounidense Joe Biden afirmó ya en diciembre que si eso ocurriera esta vez, su gobierno no actuaría con la pasividad que lo hizo cuando ocurrió lo de Crimea. El problema es que las opciones de los países occidentales son escasas, porque Ucrania no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, por lo que no tienen una justificación, digamos que explícita, para ayudar al país a defenderse de una agresión, y porque realmente nadie quiere una guerra directa con Rusia. De hecho, tanto Biden como la OTAN han asegurado en los últimos días que ni un soldado suyo pisará Ucrania. Así que no parece haber punto medio. O bombardean Moscú, o protestan muy fuerte y poco más. Porque las sanciones no está claro que asusten demasiado a Moscú. El gobierno ruso lleva años soportando las sanciones de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido y de la Unión Europea, y no parece que pase nada. Putin sigue siendo igual de popular y su autoritarismo sigue teniéndolo todo bajo control, a pesar de que la economía rusa se ha ido deteriorando estos años. Lo peor que parece que Estados Unidos le podría hacer a Rusia ahora mismo, y que es una opción que se está contemplando, es echar al país del sistema internacional bancario SWIFT, que permite hacer transferencias internacionales en dólares o en euros. Pero a la vez, esto probablemente solo empujaría a Rusia a separarse aún más de Occidente y acercarse más a China para sumarse al sistema que Pekín está implementando como alternativa al SWIFT, el llamado CIPS. Y para colmo, ni siquiera toda Europa está de acuerdo en llevar al máximo la tensión. Alemania, por ejemplo, se ha mantenido más o menos prudente. ¿Por qué? Porque casi todo el gas que consume viene de Rusia y no quiere arriesgarse a una crisis energética sin precedentes. De hecho, casi la mitad de todo el gas que consume Europa viene de Rusia y los precios ahora mismo ya están disparados, lo que eleva aún más el riesgo. Las potencias europeas están negociando con Qatar un plan de suministro alternativo por mar, pero no está claro que pueda ser suficiente para satisfacer la demanda europea. Así que, al final del día, lo único que parece que separa a Putin de anexionarse Donetsk y Lugansk son las pocas ganas que tenga de hacerlo, o si acaso, el miedo a que Occidente se atreva a cruzar una línea roja que nadie, en su sano juicio, querría cruzar. Algo que además, casi seguro, tendría un amplio rechazo popular en Europa. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video y crees que expliqué suficientemente bien todo lo que ocurre, que es mucho y muy complicado, suscríbete al canal, comparte el video, dale un me gusta o déjame un comentario. ¿Tú qué opinas? ¿Si habrá guerra? ¿O todo quedará en nada? ¿O quizás se saldrá una vez más Putin con la suya sin consecuencias? Nos vemos pronto.